foro se llama Desarrollo con Justicia Social en México. El objetivo del mismo es generar propuestas académicas con una visión de justicia social para que se integren en el Plan Nacional de Desarrollo al 2024. Bueno, justamente esta visión es la que está siendo abordada con toda la fuerza de los principales contendientes a la renovación de la administración pública, y hemos escuchado en los últimos días que aún nos falta todavía un mes más de atender todo tipo de propuestas que se han vertido justamente con este tema, el desarrollo social, el desarrollo con justicia social. Y una parte por demás elemental es lo que está sucediendo, no tanto en el sector agropecuario, sino aquí lo consideramos como el sector agroalimentario. Luego entonces, todo lo que los compromisos que tienen este proceso de debate en torno a la administración para presente en función del diagnóstico tan difícil que se enfrenta en todo término de esta materia. Que vamos a abordar. Pásame la base. Justamente el día de ayer, de nueva cuenta, el Ejecutivo Federal, al tener un encuentro con todos los usuarios de los de las unidades de riego de los distritos de las áreas de unidades de riego no personal, hizo un recuento de nueva cuenta de todos los avances y logros que se han tenido en su administración, los cuales son por demás meritorios. Ayer justamente sobre el tema de las unidades de riego y toda la infraestructura hidroagrícola que se ha desarrollado en los últimos años, el señor presidente comentó, dio cifras de la capacidad adicional de almacenamiento de agua que se ha tenido. Es un recuento breve de los perniciosos efectos que se resintieron en la sequía del 2011-2012 y cómo el Estado ha empleado una fuerza importante de recursos para ver la forma de darle un uso más racional al agua, almacenarla, retenerla y utilizarla con una mayor racionalidad. Igual hizo mención a los avances en tecnificación, en mecanización, en inversión general en el sector agropecuario, y todo esto también le dio oportunidad al presidente de la República para anunciar cifras de producción que han sido mayores a los últimos años, de rentabilidad, y como colofón de todo esto, subrayó que ya en los últimos años México se ha situado como el 10º país productor de alimentos a nivel mundial. Es el 12º país que exporta mayor cantidad de alimentos, y un dato que ha sido muy recurrente en las últimas fechas es que después de 30 años de tener déficit en la balanza comercial agroalimentaria, en los 3 últimos el país registra superávit. Esto es, él lo enfatiza, las exportaciones superan en monto a lo que se eroga por las importaciones. Y todo esto lo hace conducir a una definición de que el sector agropecuario está en un camino de prosperidad, ha tenido las tasas de crecimiento más elevadas que otros sectores, y en términos generales los avances que se reportan en este sentido son halagüeños. Bien, además, en contraparte o en términos adicionales, porque justamente
la petición que se hace para este foro es un diagnóstico general del sector agroalimentario. Es pertinente adicionar otro conjunto de cifras a estas que acaba de mencionar el señor presidente, mismas que también hace unas semanas, cuando se tuvo el encuentro con el Politécnico, también expresó algunas ideas en ese sentido. Pero para realmente poder tener una fotografía real de lo que está sucediendo hoy en día en el sector agroalimentario, es obligado a hacer un recuento histórico, por lo menos de las últimas 3 décadas, y en lo particular lo que sucede una vez que el país entra de lleno al proceso de apertura de mercados, básicamente con la incorporación al Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que sella en buena parte el derrotero que el país va a adquirir a partir de los 90. Y en este lapso, que son casi 3 décadas, podemos muy bien seccionar lo que sucede en los 90, lo que acontece en los años 2000, con las primeras crisis que ahora las vamos a citar, y luego lo que sucede ya en estos últimos años, del 10 al 17. Bien, para ubicar esta descripción histórica, es importante mencionar que justamente cuando inicia el Telecán en 94-95 y viene la famosa recesión mayúscula de 1995, en el año siguiente, en 1996, por una dificultad en términos de sequía que atraviesa Estados Unidos, su producción se reduce y aumenta de manera importante en ese año, 1996, el precio de los cultivos básicos. Vamos a adelantarnos para mencionar que Estados Unidos ha sido considerado desde siempre como el principal granero del mundo, y prácticamente todo el intercambio comercial que México realiza, en su gran mayoría, cerca del 80%, particularmente en el sector agroalimentario, va a Estados Unidos. Todo lo que se entrega y también todo lo que se compra proviene de Estados Unidos. Luego entonces lo que sucede en esta nación es de directo impacto en el acontecer del país. Bien, en ese año de 1996 se conjugan dos situaciones por demás adversas. Primero viene el alza en el precio. El precio del maíz históricamente en los años previos había estado alrededor de los $80 la tonelada, y por este percance que se sufre, el precio sube a $150. Y el otro problema que se presenta es la devaluación que sufre la moneda nacional, porque en 1994 daba un tipo de cambio de 3 pesos y ya en 95 sube a 6. Entonces, de un año al otro se devalúa la moneda nacional y por el otro lado crece el precio del maíz en el mercado mundial, y eso contribuye de manera importante al encarecimiento de los alimentos en el mercado nacional. Justamente en ese año, por los efectos tan difíciles que causa este movimiento espontáneo en los precios de los cultivos básicos, la ONU-FAO hace un llamado a una cumbre mundial de alimentos en Roma, reúne a todas las potencias y a todos los países, más de 150 países miembros que están incorporados en la FAO, y de ahí surge en esa cumbre, 1996, los primeros conceptos de lo que se denomina soberanía alimentaria. A partir de entonces ha tenido muchas modificaciones el concepto, y la principal recomendación que emite la ONU-FAO en ese año, particularmente dirigida a los países de alta carga demográfica, es decir, de alto volumen de población, con recursos naturales disponibles, pero también altamente dependientes, es de que impulsen su producción interna.
para evitar que fluctuaciones en el mercado mundial afecten de manera determinante su nivel de costos de los alimentos al interior. Esa es la recomendación específica que hace la FAO desde entonces, desde 1996. Bien, esta recomendación de alguna manera es desatendida en el transcurso de los siguientes años, ya previamente la misma dinámica de incorporar al país a la apertura comercial, al proceso de globalización, vino a una de las políticas que se adopta es desmantelar todos los instrumentos que dispone el Estado para intervenir en el proceso agroalimentario. Se desprende de Fertimex, de Pronace, de Conafrut, de toda una serie de instituciones que habían trabajado desde los 80, muchas de ellas anteriormente. El mismo Conasupo, todo el sistema se desmantela y se adopta la teoría de las ventajas comparativas, que es parte inherente de todo este proceso, con lo cual está recomendando en términos prácticos adquirir los alimentos en los mercados donde resulte menos oneroso, es decir, que los precios sean más cómodos, las ventajas comparativas, esto es, y dedicarse a producir aquellos cultivos donde se tengan mayor capacidad de rentabilidad y mayor vocación. En base a esta definición, bueno, ya los resultados primeros que se ven en los 90 dan a luz de esta doble camino que adoptará el país en los años siguientes, y los conflictos agrarios surgen de manera también natural. En 2001 se promulga la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y ya viendo el problema que se está conformando en esta polaridad productiva a nivel nacional, hacen énfasis retoma el concepto de soberanía alimentaria y la define como la libre, viene aquí en las láminas, la libre determinación del país en materia de producción, abasto y acceso de los alimentos a toda la población. Entiéndase, producción, abasto y acceso a los alimentos a toda la población, basada fundamentalmente en la producción nacional. Ese es el concepto general de soberanía. Es decir, garantizar a toda la ciudadanía los alimentos suficientes para una ingesta adecuada en cantidad y calidad, pero basada fundamentalmente en la producción interna. Ese es el concepto general de soberanía, y está ampliamente precisada en el contenido de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Bien, esto sucede en el 2001, ya como mencioné, viendo lo que iba a suceder en los años siguientes y lo que ya estaba aconteciendo en los primeros años de la apertura comercial. Y en el año 2013, después de todo lo que ha sucedido en el desarrollo del sector agropecuario, se pronuncia en el Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable 2013-2018, de nueva cuenta se retoma el concepto de seguridad alimentaria y se menciona el concepto de seguridad alimentaria incluye también el criterio de un coeficiente aceptable de producción nacional de granos básicos y oleaginosas, dadas las características de volatilidad de precios, abasto del mercado mundial que aumenta la vulnerabilidad y la dependencia del exterior. Esto se reconoce en el programa sectorial del 2013-2018. Esto es iniciando la presente administración. Y luego se fija la meta. Por ello se plantea como meta para el 2018 producir el 75% de la oferta total de granos básicos y oleaginosas de los cultivos ahí mencionados. Bueno, el resumen de esto es de que se inicia la apertura comercial en los 90,
en los 2000 se está viendo el sesgo que todo esto está definiéndose, y ya en el 2013 están a la luz los resultados de toda esta estrategia de apertura comercial en términos de soberanía que oficialmente se recogen en el programa sectorial, y es ahí que lanza esta meta de poder con la producción interna ascenderla al 75% después de que reconoce la vulnerabilidad y la dependencia del exterior de la alimentación básica. En el cuadro que viene ahí en la página siguiente se anota cuál ha sido este proceso de evolución que ha conformado la apertura comercial. Si revisamos rápidamente, por ejemplo, el caso del maíz, en 1995 la producción interna era del 87% y solamente se importaba el 12%. Ya para el 2010 la producción interna bajó al 76% y ya se importaba el 20 y tantos por ciento. Y para el 2016 la producción interna bajó a cerca del 70%, todavía más, y se importa ya el 30%. Y de acuerdo a las proyecciones que emite el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, para el año 2027, esto es de aquí a 10 años, el país solamente aportará de la producción interna el 57% y se va a importar el 42%. Si vemos la transformación, pues es por demás drástica, de tener un 12% y solamente de la necesidad de recurrir a la importación, ahora ya estamos importando el 30% y se prevé, en función a la tendencia que se observa, que para el año 27 se importará más del 40%. Es una dependencia por demás avasallante. Y así están todos los demás. En el caso del trigo es prácticamente la mitad de importación y de la mitad de oferta interna. En frijol sí somos autosuficientes prácticamente, pero en soya y en arroz se importan la mayor parte del consumo. Y si vemos la carne de res, en carne de res particularmente las cifras dan un espectro de autosuficiencia, pero en la carne porcina y la de aves también la autosuficiencia se ha perdido. En el caso de la porcina, de importar el 17%, vamos a acabar importando el 46% en los años 20, de aquí a una década. Y en la carne de ave, pues también de solamente requerir el 8% del consumo interno, vamos a acabar importando el 23%. Estas cifras es lo que obliga a que la Zagarpa y el Estado mexicano, a través del Programa de Desarrollo Rural Sustentable al 2018, define esas metas: recuperar la soberanía alimentaria. Bien, en la siguiente lámina se hace una breve semblanza de cuáles han sido los resultados de esta política y ciertamente, como les menciono, el mismo programa se basa en un 66% de producción interna en los años 2007-2008 y se propone la meta del 75%, pero en el año pasado solamente avanzamos al 68%, y esto es gracias a una importante producción de maíz que se obtuvo en el 2016. Pero el 68% está muy lejos de alcanzar el 75% que se fija el programa oficial. Las proyecciones, como ya las abordamos, son por demás catastróficas. En el 2017 México ya se convirtió en el primer país importador de alimentos. Esto lo han escuchado en los debates de los últimos días, que ya se menciona esa cifra, ahí está presente. Pero también lo más grave es de que, de continuar esta tendencia, como ya se vio, va a importar cerca de 23 millones de toneladas. Esto es, la producción interna va a ser mucho menor en términos de crecimiento que lo que se vaya a necesitar de importaciones, y entonces se van a tener que requerir 23 millones de toneladas. El problema aquí
es de que prácticamente todas estas millones de toneladas vienen de Estados Unidos y la capacidad exportadora de Estados Unidos se ha conservado en cerca de 50 millones, lo vamos a ver en otra gráfica, en las últimas 3 décadas. Luego entonces, según lo que aquí está proyectando Estados Unidos, ya México le va a comprar cerca del 40% del total de las exportaciones que realizaría Estados Unidos en este año. Y bueno, también en estas proyecciones, ya en los años siguientes, México se sitúa como el primer comprador mundial de carne porcina y también el primero de aves. Vamos, las estadísticas de hoy en día son por demás difíciles, pero apuntan a convertirse en catastróficas para los siguientes años, de no cambiar la tendencia en seguir importando alimentos en la magnitud que lo estamos haciendo. Bien, dicho la capacidad de compra que México está obligado a realizar de alimentos importados, en la siguiente gráfica, esta es lo más representativo, pues igual como lo está notando y lo está distinguiendo el programa oficial, si algo se ha distinguido en los últimos años a partir del 2000 en adelante, es la gran volatilidad que tienen en el mercado las materias primas. Todavía en los 80 y cuando se firmaron los acuerdos del Telecán, las materias primas se consideraban, por la abundancia que se tenía, petróleo, maíz y los demás metales, por la abundancia que había, se consideraban materias primas de bajo costo, que era lo más fácil importarlas de donde se obtuviese con mayor facilidad, y los precios de estas materias primas en todos los años 90 estuvieron ciertamente estabilizados, pero ya entrando al 2000, esa estabilidad se empieza a fracturar y entonces las materias primas entran de manera cada vez con mayor intensidad al mercado financiero y se hacen las famosas commodities y entonces empiezan a hacerse compras de futuros y allí las materias primas se convierten cada vez en unas mercancías más sujetas a la volatilidad del mercado. Esta primera manifestación se da en el 2008, cuando suben de manera espontánea, está la gráfica, tanto el precio del petróleo como del maíz. Después del 2008 viene la recesión, se colapsan los precios, pero ante la sequía del 2011 y 2012 y los movimientos geopolíticos que se dan en el mercado mundial, los precios de ambas suben de nueva cuenta en una segunda escalada. Esta se mantiene por cerca de 2 años en los niveles máximos. El precio del maíz, para darles una idea, antes de la primera escalada andaba en los 120, 130 dólares la tonelada. En el 2008 por el problema sube a cerca de 300, se colapsa de nueva cuenta y viene otra vez en una segunda alza, pero esta ya dura cerca de 2 años y se mantiene cerca de los 300 dólares la tonelada. Esta segunda alza en las materias primas perdura hasta finales del 2013 o 2014, que es cuando viene la caída, y justamente en el 14 en adelante entran en un receso los precios de las materias primas que permite una mayor tranquilidad a los mercados. El precio del maíz se estaciona cerca de los 145, 150 dólares la tonelada todavía hasta hace 2 o 3 semanas, y el precio del petróleo, la mezcla nacional, que es la que esté aquí anotada, decae otra vez a los 45 dólares el barril, y en las últimas fechas empieza a reactivarse. Hoy en día se está cotizando arriba de los 65 y el precio del maíz ya está arriba también de los 160. Bien, estas altibajas de los precios en el mercado mundial y dada la alta importancia que tiene ya la importación de alimentos, pues se refleja en esta gráfica, en la siguiente gráfica. Aquí están anotadas en las barras
los datos que el Coneval estima de población en pobreza alimentaria, esto es la población que no tiene el ingreso suficiente para adquirir la canasta básica alimentaria, luego se continúa con la línea de bienestar mínimo, y en la otra, en la línea punteada, es el precio del maíz en pesos nacionales. Recordemos, como lo habíamos mencionado, que aparte del impacto del alza de precios en el mercado mundial, estos se cotizan en dólares, pero si se le agrega también una depreciación de la moneda nacional, es un doble impacto inflacionario al precio de la materia prima que estamos adquiriendo, en este caso el maíz. Y aquí se aprecia con claridad el impacto que tiene la volatilidad en los precios del maíz en el comportamiento de los indicadores de población en pobreza alimentaria. Al subir el 96 el precio del maíz en las proporciones que ya hemos mencionado, junto con toda la inflación, pues el número de personas en pobreza alimentaria se dispara de los 20 millones a los 35. Luego viene el periodo que habíamos ya mencionado de estabilidad en los precios, aquí se ve en esta línea, y viene una posición descendente de la población en pobreza hasta alcanzar su mínimo de nueva cuenta en el 2006. Pero a raíz de la primera y la segunda escalada en los precios de las materias primas en el mercado mundial, que se elevan sus cotizaciones, pues vemos de nueva cuenta que la población en pobreza alimentaria pasa de los 15 millones y llega otra vez a su máximo en esta segunda época, en el 2014, en cerca de 25 millones. Esto es una cuarta parte de la población, no tiene el ingreso suficiente para adquirir la volatilidad de los precios de los alimentos que se dan en el mercado mundial, justamente por depender ya cada vez en mayores proporciones del abasto externo. En el 2016, como ya lo mencionamos, hay una estabilidad en los precios, pero aquí, en lugar de reducirse el precio del maíz, pues aumenta, porque justamente en estos dos últimos años la cotización del peso pasa de los 15 a los 18 a 19, y entonces es el efecto de la devaluación del precio, vamos, del tipo de cambio, lo que está impactando esta alza en el 2016. Bien, el siguiente cuadro es también muy importante y está relacionado con lo que ya mencionamos anteriormente. Del 2008 son cifras del Coneval, que hace la medición de la pobreza. Del 2008 al 2016, el número de personas en pobreza pasa de cerca de 50 a 53 millones. Esto es, tiene un crecimiento del 7.9. Aumenta la población en pobreza de 2008 a 2016 en esta magnitud. Pero en los demás indicadores de carencias sociales, rezago educativo, salud, vivienda, principalmente, vemos reducciones importantes. No así se reduce la reducción es mucho menor en lo que sucede con el acceso a la alimentación y la carencia, porque los indicadores que estamos viendo aquí son de menores proporciones, pero lo que sí aumenta de manera desproporcionada es las personas que tienen ingresos insuficientes para adquirir la canasta básica. Y la razón de este comportamiento es que en educación, en salud, en vivienda, el Estado dispone de un amplio instrumental, secretarías, presupuesto y toda una serie de elementos para incluir en ellas, pero ya no dispone de elementos con esa contundencia para incidir en problemas de la alimentación, y mucho menos en el ingreso. Entonces son indicadores que no están al alcance de la maniobrabilidad del Estado. Bien, las siguientes láminas son el comportamiento que tiene el Índice Nacional de Precios al Consumidor con los alimentos,
y vemos que en todos los casos el aumento de los alimentos supera al índice nacional de precios al consumidor. Pero la lámina que está junta al final nos está reflejando otro elemento adicional que se suma a esta adversa situación, y es el de las gasolinas. Entonces, si ven acá la dinámica, estos son indicadores de crecimientos anuales, pues en el 16, mientras que el índice nacional de precios al consumidor tiene un aumento del 3%, que son de los más bajos, en los alimentos alcanza el 4% y en las gasolinas es del 5%, pero después del 17, al inicio del 17, viene el aumento en el precio de las gasolinas, y entonces eso ocasiona que el índice general se dispare hasta cerca de 7, el de los alimentos va a dar a 8, casi al doble del año anterior, pero el de las gasolinas sube al 17%. Entonces las gasolinas, junto con los comestibles, todos básicamente de importación, más de un 70% de las gasolinas y de los comestibles, ya vimos que anda por los 50%, son factores inflacionarios que están gravitando en el comportamiento del mercado interno. En la siguiente gráfica están anotadas allí los comportamientos que tienen. La otra gráfica muestra ciertamente si el índice general de los alimentos es superior al de los precios al consumidor, todavía es más aguda la inflación que se da en los alimentos básicos que están aquí anotados. Esto, el crecimiento acumulado, prácticamente duplica el índice de precios al consumidor. El punto de esta cuestión es de que los deciles de menores ingresos destinan casi el 50% de su gasto total en alimentos, mientras que el decil de mayores ingresos solamente destina por ahí del 22-24%. Luego entonces una inflación alimentaria pues implica un doble impacto negativo en la población que dedica la mayor parte de sus recursos a la ingesta básica. Bien, la siguiente lámina muestra el comportamiento de los salarios, que esta ha sido otra de las definiciones de política laboral que forma parte de todo el proceso de la apertura de mercados. Y vemos con claridad cómo del 94 al 97 viene un descenso importante de la capacidad adquisitiva del salario mínimo real y se mantiene estable a todo lo largo de los 90, con una ligera recuperación en el 2015, con lo que ya vimos de la baja presión inflacionaria que se da en esos meses. La siguiente lámina son datos del Coneval, que mide ya el ingreso corriente total, y vemos que del 2012 al 2016 se estabiliza en los 3,000 y tantos pesos, esto es, no tiene movilidad el salario corriente en términos generales. La otra lámina es lo que ustedes han escuchado, el proceso de precarización de los salarios. Ciertamente hay mayor ocupación, pero la mayor parte de los empleos reportados son de salarios de menos de 2 salarios mínimos, que ya vimos son insuficientes para la adquisición de la canasta básica. Bien, nos estamos acercando ya al punto tutoral, y en la siguiente lámina, que es preparada también por el Coneval, pues ahí se ve la depreciación, la doble depreciación que tiene el salario, la capacidad del ingreso laboral. Una es sobre el índice general de precios al consumidor, pero la depreciación más acelerada, más pronunciada, es contra la canasta básica. Entonces, si en el año 2005 el precio de términos constantes era de 2,000 pesos, ahora anda cerca de 1,500. Se ha perdido una tercera parte de su valor adquisitivo real, el ingreso laboral, es decir, todas las personas que tienen ingresos por actividades productivas. La otra lámina pues es también categórica, el ingreso laboral de las personas que tienen
ingresos insuficientes para adquirir la canasta básica pasa de un 34% en el 2005 y ahora anda arriba del 40%. Esto es 40% de las personas que laboran, lo que reciben por sus ingresos, no les alcanza para cubrir el costo de la canasta básica. La última gráfica es el comportamiento de los salarios reales. La Organización del Trabajo escoge una serie de países de cuál ha sido su comportamiento y ahí se ve claramente. México está a la saga completamente de todo el conjunto de países emergentes que ha atado a una política estacionada su precio adquisitivo del salario. Luego entonces, lo que ustedes siempre han escuchado de elevar el salario mínimo, pues esto está atado siempre a lo que cuesta la canasta básica. Es una ecuación allí indisoluble, salario mínimo contra costo de la canasta básica. Bien, en conclusión de lo que les acabamos de mencionar, pues el diagnóstico salta a la vista. Cada vez la proporción de los alimentos producidos internamente interviene menos en el consumo nacional y cada vez se requiere importar mayor cantidad de alimentos y luego entonces se pierde cada vez más el concepto de soberanía. Esto que trae, pues la experiencia, como lo hemos visto, ha sido por demás detractora. Ya en los últimos 10 años se han sufrido dos experiencias por demás devastadoras, 2008-2011, cuando los precios en el mercado mundial se destraban y se lleva, como los precios están asociados, pues se importa una inflación de esas magnitudes y arrasa con los indicadores de población con ingresos insuficientes para adquirir la canasta básica. Esto es la inflación alimentaria, que es el principal detonante de los indicadores de la pobreza a nivel nacional. Esa es la conclusión. Bien, ahora todas las plataformas, como lo han escuchado ustedes, y todos los candidatos, pues siempre dicen que su principal propósito, su premisa, su compromiso de mayor magnitud, pues es reducir la pobreza. Todos están en esa tesitura. Su principal objetivo, su principal aspiración de las tres principales coaliciones que están ahora en concurso es reducir la pobreza. Bien, pero para reducir la pobreza, pues lo primero que se tiene que hacer es reducir la carencia alimentaria. Eso es lo primero, porque si no hay una alimentación adecuada, pues los otros derechos sociales, la educación no se puede tener con desnutrición, la salud igual se resquebraja, las mismas actividades productivas escasean con la alimentación. Lo primero es la alimentación. Ahora la pregunta es acá justamente a estas fuerzas políticas. Hoy en día, pues ya tenemos las cifras, hay 21 millones de personas en insuficiencia alimentaria. Si se quiere reducir esta cifra a lo mínimo posible, ¿cómo se va a hacer? Aumentando las importaciones para que coman lo que deben de comer y dando más programas asistenciales para que eleven su capacidad de acceso a los alimentos. Son las vías. Estas están por demás demostradas. Lo que se requiere es aumentar la fuerza interna y generar empleo e ingreso asociado a la producción de alimentos para que esta misma dinámica logre poder reducir los indicadores de pobreza, que es la visión de aspiración de todos los candidatos. Y en eso es realmente, en eso estriba el compromiso que deberá adquirir la próxima administración. Por eso lo hemos llamado la inflación alimentaria, más allá del salario, porque el salario debe de fijarse en función de su capacidad adquisitiva y en primer grado está su capacidad adquisitiva alimentaria. Luego entonces el primer desafío que tiene que afrontar la siguiente administración es cómo contener la inflación alimentaria
particularmente ante estos embates que tiene atados a lo que sucede en el mercado exterior. Ahí estriba el principal desafío a enfrentar por la siguiente administración. Bien, yo les mencionaba al principio, me viene a la memoria prácticamente todas las instituciones académicas se han volcado en estos últimos 3-4 meses a emitir diagnósticos y emitir propuestas. La UNAM ya lanzó una serie de documentos en este sentido, lo hizo ya también el Colegio de México, Chapingo ya también emitió el suyo, el Tecnológico de Monterrey, ustedes vieron que todos los candidatos acudieron al Tecnológico y ahí le presentaron propuestas. Todas las instituciones académicas de mayor envergadura a nivel nacional están en lo propio, están haciendo diagnósticos y están emitiendo propuestas para que quien resulte la elección, el electo en el siguiente proceso de votación administrativa pueda tener elementos para afrontar el diagnóstico que está discurriendo. Luego entonces es por demás importante que el Politécnico pues se sume a esta dinámica de emitir propuestas. Ya tuvieron ustedes la oportunidad de reunirse con el señor presidente hace unos días y tengo entendido que está en vistas de reunirse con los candidatos, así es que es el mejor momento para que el Politécnico, en función a este diagnóstico y a estos foros que organicen, pues puedan sumarse a esta dinámica, incluso ya entre varias organizaciones académicas, la UNAM y el Colegio de México están haciendo documentos propositivos conjuntos, lo mismo está haciendo la NARRO con Chapingo y el Colegio de Posgraduados, así es que es una oportunidad ya en esta dinámica de calendario que tenemos del Politécnico, pues ustedes tienen todo tipo de ramas que tienen que ver con todas las aristas que están comprometidas en la dinámica alimentaria. Como hemos visto acá, no es solamente cuestión de producir, sino también de nutrición, de alimentación, de divisas, de mercado interno, de transformación. Vamos, es toda una gama muy amplia de temas que están entreverados en la problemática alimentaria. Y el Politécnico tiene ramas académicas en todas ellas, así es que pues es por demás la solución sería que ustedes se sumen a esta dinámica tan pronto puedan, organicen y la visión es que puedan construir en base a un diagnóstico objetivo. Todas las cifras que aquí están presentadas tienen su sustento oficial, son cifras oficiales, pues puedan construir propuestas que les lleven a presentarle a los candidatos y luego al que resulte, porque finalmente el documento que ustedes presentan es propuestas que se integran al Plan Nacional de Desarrollo. Para que se llegue a la definición del plan, falta que se pase por la votación en unas 3-4 semanas, y luego está el presidente electo y este tiene cerca de 5 o 6 meses para tomar posesión, y ahí configura. Mientras tanto se hace el presupuesto del 2019, que va a empezar a crecer en la siguiente administración, y es en los primeros 6 meses de la siguiente administración cuando se elabora el plan nacional. Y si no está inscrito en el plan, pues igualmente nos podemos ir otros 6 años y vamos a tener metas como las que se tuvieron en el programa sectorial que ya les mencioné, 2013, con un diagnóstico por más objetivo, pero metas inconclusas. Y no es el México que deseamos. Gracias. Bien. Gracias, maestro Villegas. Y la verdad que queda claro que la primer pobreza es la pobreza alimentaria, ¿verdad? De ahí se deriva la demás pobreza. Bien, muchachos, abrimos un círculo de preguntas y respuestas. Vamos a tratar de aglutinar sus preguntas
hasta el final. Bueno, entonces les pediríamos por favor que vayan anotando sus preguntas y respuestas de acuerdo a lo que nos dice el panel, y vamos a tratar de desahogarlas. Nuestros expositores las desahogarán de manera sintética ya cuando terminemos las exposiciones. Bien, nada más quiero por favor darle la palabra al doctor Zapata para que nos contextualice, ya que estamos ahorita encargados, cuál es la situación, cuál es el objetivo de este tipo de charlas. Doctor. Gracias. Bueno, queremos agradecer a nuestro ponente, a nuestro excelente ponente, y comentarle que el foro tiene este sentido, que tiene justamente el sentido de que el Politécnico conteste externamente, ¿no es cierto?, al plan nacional. Y desde el punto de vista interno, hemos pensado lo siguiente, que así como estamos este es el segundo día, ¿no? Ayer tuvimos también en Economía, en el posgrado, se presentó tres ponencias también muy importantes. La primera habló de la ciencia en general, la segunda se planteó el problema de la formación de investigadores y los problemas que acarrea y la necesidad que tiene el Instituto de Investigadores y el país, y la tercera habló sobre el neoliberalismo y las consecuencias que trae este tipo de políticas. En relación también interna nosotros, tenemos pensado que hemos iniciado la segunda década de nuestro siglo y que vivimos en una sociedad de alcance global caracterizada por constantes cambios, producto de las aceleradas transformaciones sociales, culturales y económicas, y gracias a los avances en que se encuentra actualmente el desarrollo de la ciencia y la técnica, las universidades se enfrentan nuevos desafíos contemporáneos en este momento. En un primer plano se encuentra el desarrollo del conocimiento y su vínculo con los cambios que se está operando en la producción, dados por el despliegue de nuevas tecnologías, en especial las referidas al universo de la comunicación, la informática y la telemática, que inciden de forma determinante en la vida cotidiana y en las diferentes esferas de la sociedad y la cultura. Cada vez más, los gobernantes van asumiendo la tesis de que el conocimiento y sus aplicaciones productivas, la ciencia y la tecnología, serán el motor principal del desarrollo económico y social en todas las regiones del mundo. Esta tesis pone de relieve el importante papel que le cabe a las universidades ahora y en el futuro. Es evidente que las tendencias innovadoras que hoy día se observan en la educación superior no pueden sustraerse de la influencia en los fenómenos que más inciden en su desempeño: la globalización y la emergencia de las sociedades de la información. Ambas han merecido amplias reflexiones de parte de los especialistas de diversas disciplinas, por lo que al analizar su impacto en la educación superior actual y del futuro como respuesta a los retos que estas manifestaciones plantean a la educación superior, está en marcha en casi todas las regiones del mundo procesos de transformación universitaria cada vez más profundos que persiguen que la institución que llamamos la universidad supere los nuevos retos y sobreviva manteniendo lo que ha sido hasta ahora su propia esencia. Así lo definió la Declaración Mundial sobre la Educación Superior del siglo XXI, aprobada en París en el 98, cuando se señaló que para responder a tales desafíos, las universidades debían emprender la reforma más radical que jamás hasta este momento hayan enfrentado. Una de las necesidades básicas para enfrentar estos nuevos desafíos consiste en trabajar en forma inter y multidisciplinaria, y este tipo de foros que estamos desarrollando pretende eso, ser un inicio de estos principios, y como dijo ayer un destacado ponente, nuestro campus debe romper con las vallas y alambrados interfacultades. Y yo agregaría que este tipo de foros rompe con los alambrados del pensamiento. Gracias. Bien, invitamos por favor aquí a la mesa a nuestro siguiente ponente, el doctor Genaro Aguilar Gutiérrez, por favor. Gracias.
nos va a hablar el doctor Aguilar sobre un tema que va concatenado, sobre lo que es el desperdicio de alimentos, ¿verdad? Nos quejamos de que en ocasiones hay pobreza alimentaria, pero también estamos desperdiciando muchos alimentos. El doctor Genaro es profesor de posgrado e investigador de la Escuela Superior de Economía del Politécnico. En el año 2009 recibió el nombramiento como consejero experto del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social en el Estado de México. Es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Estatal de Campinas, en Sao Paulo, Brasil. Campinas, ok. En Sao Paulo, Brasil. Es maestro en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México e ingeniero en Economía Agrícola por la Universidad de Chapingo. Ha recibido numerosas distinciones por sus trabajos académicos de investigación, como en el año, lo cual está palpable, en el año 2008, que obtuvo el Premio de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, que otorga a la Universidad Nacional, así como el segundo lugar en el Premio Nacional de Finanzas Públicas, que es otorgado por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. También obtuvo el segundo lugar en el Premio del Instituto Nacional de Administración Pública, Premio INAP 2001, mención honorífica en el Premio de Economía Banamex también en el 2001 y el primer lugar en el Premio de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog en el 1998. Es autor de 4 libros, 2 de ellos sobre pobreza. Ha publicado numerosos artículos científicos y capítulos del libro sobre temas de pobreza y desigualdad en México, política social, recaudación, reforma fiscal, eficiencia tributaria y desarrollo económico. Ha sido asesor de la Cámara de Diputados y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología desde el año 2000. También ha sido profesor de prestigiadas instituciones internacionales como la Universidad de Sao Paulo en Brasil y el Colegio de México. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar rápidamente de una temática que he venido analizando a partir de una línea de investigación que yo he tenido en los últimos 15 años, que es sobre desigualdad y pobreza en México. Una de las manifestaciones más dramáticas de la pobreza, ya lo mostró el profesor que me antecedió en la palabra, es la pobreza alimentaria. De la pobreza alimentaria empezamos a analizar cuáles son los determinantes de la pobreza alimentaria. Efectivamente, la caída en el poder de compra del salario ha influido de manera muy dramática en el aumento del salario, en el aumento de la pobreza. El salario de hoy es equivalente a 35% de lo que era aproximadamente en 1980, es decir, ha perdido el poder de compra del salario mínimo, se ha perdido en alrededor del 65%. Y cuando analizamos cómo ha venido evolucionando el nivel de pobreza alimentaria en México, tenemos datos como los siguientes. Entre los años 2006 y 2012, la población en situación de pobreza alimentaria aumentó en 8 millones de personas. Y del año 2012 a la fecha, si bien se ha mantenido relativamente estable, también ha crecido ligeramente en alrededor de 1.8 millones de personas más en situación de pobreza alimentaria. Entonces, en algún momento de mis investigaciones yo me pregunté por qué tenemos tantas poblaciones en situación de pobreza alimentaria si probablemente tenemos alimentos para que todo el mundo coma. Entonces de ahí surgió esta investigación que les voy a presentar a continuación, que se llama Desperdicios de Alimentos en México. Pérdidas y desperdicios de alimentos en México, su cuantificación y algunas propuestas de políticas públicas. La siguiente, por favor. Entonces el objetivo es, el objetivo es cuantificar cuáles son los niveles de pérdidas de alimentos en México. Ustedes han visto quizás algunas fotografías de algunas zonas de producción de alimentos en México, por ejemplo, en la zona de producción de jitomate en Sinaloa, cada 6 meses
cuando se da la producción masiva de jitomate, y si los precios no son favorables, uno puede encontrar a la orilla de las carreteras montañas de jitomates echándose a perder. Entonces la pregunta era, ¿de qué tamaño es lo que se pierde de alimentos en México? Y por otro lado, identificar las causas y generar algunas propuestas de políticas públicas. ¿Por qué estudiar este tema? Si ustedes observaron en la ponencia anterior, nos mostraron claramente que el tema de la soberanía alimentaria es un tema ya puesto en la agenda pública, digamos, como una de las preocupaciones más importantes que digamos, colocó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, desde hace ya bastantes años. Bien, en un estudio del año 2011, esta organización mundial, la FAO, hizo un análisis a nivel mundial preguntándose si los alimentos que se producían en el planeta eran suficientes para darle de comer a todo el mundo o no lo eran. En ese estudio, en el estudio clásico de la FAO ya sobre pérdidas y desperdicios de alimentos en el mundo, la conclusión fue rotunda. Ya no estamos en la necesidad de producir más alimentos a nivel planetario. Se produce suficientes alimentos para que nadie tenga carencia alimentaria. Entonces, ¿por qué millones de personas viven aún en situación de pobreza alimentaria? Esa es la pregunta. Entonces, esa es la relevancia del tema. El siguiente. ¿Qué fue lo que hicimos en esta investigación? Nos dimos a la tarea de desarrollar una metodología innovadora. No hay una metodología, si ustedes buscan por ahí, una metodología internacional estandarizada. Ustedes googlean cómo medir pérdidas y desperdicios de alimentos, se van a encontrar con que no hay una metodología internacional estandarizada. Nosotros desarrollamos una metodología para medir pérdidas y desperdicios de alimentos en México. Esa metodología sirve para cuantificar de qué tamaño son estas montañas de alimentos que se desperdician cada año y cuáles son además las causas de esas pérdidas. Y para eso desarrollamos una metodología que básicamente consiste en lo siguiente. De la producción nacional, agregamos lo que estamos importando, disminuimos lo que estamos exportando, porque así como estamos importando millones de toneladas de alimento, de granos básicos sobre todo, y déjenme decirles de paso que de las 16 millones de toneladas que se importaron el año pasado, 15 millones son de maíz blanco, maíz que sirve para alimentar ganado. Para alimento humano estamos importando alrededor de 1 millón de toneladas cada año. Entonces, la pregunta era, de esta producción nacional, si le agregamos las importaciones y le restamos las exportaciones, tenemos lo que en agronomía se conoce como consumo nacional aparente. Es decir, es lo que en apariencia se consume dentro del país a lo largo de un año. Si a esa cantidad que se consume aparentemente en el país le restamos lo que realmente se consume dentro o fuera de los hogares, y esta información viene en la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, sabemos por la encuesta cuánto estamos comiendo de cada uno de los alimentos, podemos saber con precisión cuánto comemos de tortillas, cuánto comemos de jitomates, cuánto comemos de cada uno de los productos de la canasta básica. Entonces, si le restamos la cantidad consumida en los hogares y la cantidad consumida fuera de los hogares, es decir, lo que consumimos también en el restaurante de la esquina, cuando viajamos en el restaurante de un hotel, lo que se come dentro de las escuelas, lo que se come en hospitales, en instalaciones militares, etcétera, entonces tenemos ya una medida de a la producción nacional le quitamos, con la producción nacional y el flujo de importaciones y exportaciones calculamos el consumo nacional aparente, y al consumo nacional aparente le restamos el consumo en hogares, y finalmente tenemos un residuo. Lo que no se consume o en hogares o en hospitales o en hoteles o en restaurantes se está desperdiciando en México. Tenemos un residuo. Bueno, de esa manera hicimos la metodología para el cálculo de pérdidas y desperdicios dentro y fuera de los hogares. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los resultados? Y ahí es donde yo me voy rápido a los resultados porque me permiten argumentar más sólidamente la tesis de mi investigación. Bueno, tenemos que a nivel nacional si ustedes ven la última columna y el número rojo que está al final,
pueden observar que de todo lo que se produce cada año, del consumo nacional disponible de alimentos en México, se desperdician 34% de todos los alimentos. Y eso equivale a 20.4 millones de toneladas de alimentos cada año. Para que ustedes tengan una idea, es como si, en el caso de la carne de res, es como si todos los días pusiéramos en fila 10 trailers llenos de carne de res y los tiráramos a la basura. Eso es lo que se desperdicia todos los días en México de carne de res. Y ahí nos podemos seguir. Si pusiéramos en una montaña todos los jitomates que se desperdician, es como si se desperdiciaran todos los días alrededor de una torre latinoamericana de jitomates. Y así sucesivamente podemos hacer comparaciones de ese tamaño. Tenemos que en total se desperdician 2 millones de toneladas, 2.8 millones de toneladas de tortilla, 552 mil toneladas de carne de res, y así sucesivamente. Ustedes pueden ver ahí los números, solo les doy algunos de los más grandes. De jitomate son 925 mil toneladas de jitomate desperdiciadas al año, de papaya 171 mil toneladas, y así sucesivamente. Yo ahí solo puse algunos de los productos para los cuales hice el cálculo de cuánto se está cada año desperdiciando o tirando o perdiendo. Déjenme hacer solo una distinción conceptual. Se les llama pérdidas de alimentos cuando los alimentos no salen siquiera de la granja de producción, o durante el trayecto, en el momento en que se está transportando el alimento se pierde, o cuando antes de llegar a la central de abasto, por alguna razón, el alimento no llega a ser disponible para el consumo humano. Cuando llega a la central de abasto y ahí se empiezan a vertir cantidades enormes de alimentos en los contenedores de basura, entonces se llaman desperdicios. Entonces, bueno, entre pérdidas y desperdicios de alimentos son 20 millones de toneladas al año. La siguiente, por favor. Es decir, lo que yo argumento es que hay un cambio de paradigma. Miren, si ustedes analizan todo lo que decía la producción científica en términos de la producción de alimentos hasta los años más o menos 80, se decía, hay que incrementar la producción y la productividad por hectárea. Es necesario tener mayores rendimientos por hectárea. Si antes producíamos 3 toneladas de maíz por hectárea, necesitamos producir 10 toneladas de maíz por hectárea. Ante la evidencia de que tenemos alimentos suficientes que se están desperdiciando, entonces ante esa evidencia el cambio de paradigma es evidente. Tenemos que pasar del paradigma de producir más al paradigma de distribuir mejor. Ahí está el alimento, pero lo tenemos que distribuir adecuadamente. No tenemos infraestructura, se perdieron todos los almacenes que tenía la CONASUPO porque se desmanteló todo el sistema alimentario mexicano. Entonces tenemos que preguntarnos qué hacer con los alimentos que se están, cómo hacer para evitar que se pierdan y se desperdicien todos los alimentos que se tienen en México. La siguiente. A precios de mercado, esos 20 millones de toneladas de alimentos equivalen a echar a la basura 491 mil millones de pesos al año. Señor funcionario, ¿esto es verdad? El presupuesto del Politécnico al año es de alrededor de 15 mil millones, 19 mil millones. Entonces esta cantidad equivaldría a darle el presupuesto al Politécnico durante alrededor de 20 años. Son 20 años de presupuesto del Politécnico, de todo el Politécnico. A eso equivale lo que se está desperdiciando de alimentos en México. La siguiente, por favor. Ahora, desde el punto de vista de los costos sociales, ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos, ya sé que no se puede en la práctica, ya me han criticado por decir esto, ¿qué sucedería si nosotros tomáramos todo el alimento que se está desperdiciando y se lo pudiéramos dar a la gente que está en situación de pobreza, a esos 20 millones, un poquito más de 20 millones de personas en situación de pobreza alimentaria, la gente que no consume, que no puede comer todos los días o que no tiene ingreso suficiente para comer adecuadamente todos los días? Tendríamos lo siguiente, vean la siguiente tabla. Podríamos darle cada semana a una familia pobre 19 kilos de tortilla, 3 kilos de carne de res, 3.7 kilos de carne de res, 1.8 kilos de carne de pollo, 30 litros de leche por familia a la semana, casi 9 kilos de huevo por familia, 5 kilos de papas,
me voy hasta abajo, 3.15 kilos de mango, 1.47 kilos de manzana, 1.89 kilos de plátano, y así me voy sucesivamente. El cálculo lo hice para 79 productos. Por lo tanto, podríamos darle una canasta extremadamente grande o suficiente para una situación, para una familia promedio de 4 integrantes que no necesitarían, ya jamás volverían a estar en situación de pobreza alimentaria. Es decir, si hiciéramos políticas públicas adecuadas para recuperar todo ese alimento y con esas políticas públicas lleváramos ese alimento, yo lo propuse primero, no todos los del verde. Si tomáramos ese alimento, ustedes lo pueden googlear y van a ver que esas propuestas las traigo desde por lo menos hace 2 o 3 años. Si tomáramos ese alimento y lo pudiéramos entregar a las familias más pobres, acabaríamos con la pobreza extrema en México. Por lo menos con la pobreza alimentaria, que es la cara más dramática de la pobreza, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente pregunta fue: ¿cuál es el impacto ambiental de esos desperdicios de alimentos? Claro. Porque cada vez que producimos 1 kilo de jitomate, ya generamos emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Ya usamos agua para producir jitomate que después se tira a la basura. ¿Cuáles serían esos impactos? La siguiente, por favor. Entonces hicimos el cálculo también. ¿Cuáles son las emisiones de dióxido de carbono? 36,000 millones de kilos de dióxido de carbono emitidos a la atmósfera cada año. ¿Cuánto es eso? Pues yo no me lo imagino, ¿no? Bueno, la siguiente. Esa cantidad equivale, esa cantidad de 36 millones de toneladas o 36,000 millones de kilos de dióxido de carbono, la siguiente, equivalen a la cantidad de emisiones de dióxido de carbono de 15 millones de automóviles al año. Júntenle los automóviles de toda la Ciudad de México, de toda la zona metropolitana de la Ciudad de México, la zona metropolitana de Guadalajara, la de Monterrey, la de San Luis Potosí, y todavía no llegamos a 15 millones de vehículos. A eso equivalen las pérdidas y desperdicios de alimentos en términos de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Yo les he llamado emisiones inútiles de dióxido de carbono, porque generamos el producto y luego con esa generación emitimos emisiones de dióxido de carbono, pero luego tiramos a la basura ese alimento. Entonces son emisiones inútiles de dióxido de carbono. La siguiente. ¿Qué pasaría? Más bien, ¿a cuánto equivale el agua que estamos usando para producir alimentos que terminan en la basura? Equivale a 39,000 millones de litros de agua. Esos son alrededor de 40,000 millones de litros de agua cada año. Y eso es un mundo, no me lo puedo imaginar. Ustedes tampoco, seguramente. Imagínense dónde caben 40,000 millones de metros cúbicos de agua. La siguiente, por favor. Esa agua equivale a darle el agua que todos los mexicanos consumen durante 2.4 años. Porque usamos muchísima agua para producir alimentos que tiramos a la basura. Porque el agua que consumimos todos los mexicanos en nuestras casas diario es un promedio de 350 litros diarios. Si a cada mexicano le entregáramos 350 litros de agua, en lugar de tirarlos a la basura a través de alimentos que se tiran a la basura, le podríamos dar a los mexicanos 350 litros de agua durante 2.4 años a todos los mexicanos. La siguiente. Entonces, como ustedes ven, las conclusiones principales de esta investigación, por cierto, que es una investigación, en el año 2015, el Politécnico el CONACYT lanzó una convocatoria que se llama Convocatoria de Proyectos Científicos para Resolver Problemas Nacionales. En esa convocatoria, el Instituto Politécnico Nacional metió 364 propuestas, 364 proyectos de investigación. Le fueron autorizados 8 proyectos a todo el Politécnico. De esos 8 proyectos, el único proyecto aprobado en el área de ciencias sociales fue este. Ese proyecto nos lleva a las siguientes conclusiones. Primero, hay altísimos costos económicos, sociales y ambientales por la pérdida de alimentos en México. Segundo, ya no les presento los datos, hicimos trabajo de campo.
Aquí están algunos de mis alumnos que también están haciendo trabajo de campo en esta materia. Bueno, aplicamos cuestionarios y entonces encontramos las causas del desperdicio de alimentos desde que se produce en el campo, en México, hasta que llega a los hogares. Cuando se transporta, cuando llega a la central de abasto, cuando de la central de abasto se va a los tianguis, cuando de los tianguis la gente lo compra, cuando llega a los hogares y cuando en los hogares no se planea y se tira el alimento. Hicimos una encuesta para cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria y encontramos que las principales causas son: no hay infraestructura suficiente para la producción, distribución y comercialización adecuada de alimentos en México, es decir, no tenemos personal calificado, capacitado. Llegan los que están cosechando el jitomate, lo levantan con un costal, llegan al final del surco y lo tiran, y luego se regresan. Llegan al final del otro surco y lo tiran otra vez. ¿Cuál es una de nuestras propuestas, por ejemplo? Que en lugar de llegar al final del surco y tirarlo al suelo, y después hay alguien que lo levante incluso con palas y lo echa a un camión, en lugar de hacer eso, pongamos bandas magnéticas, ¿no?, donde el producto suba directamente a un tráiler donde se va a seleccionar el alimento, cuál es el que está maduro, cuál es el que no está maduro, se empaquete, ahí mismo tengamos una bodega de frío y de ahí se vaya a su centro de distribución. Mientras la persona que está cosechando el alimento tira el jitomate ahí, luego con palas lo levantan y lo ponen en una camioneta, luego esa camioneta va caminando y de repente se les cae una caja, llega a un almacén, después ahí otra vez lo bajan a granel y finalmente después de seleccionarlo lo colocan en cajas para el empaque. En ese camino ya se perdió 10, 15 o 20% del jitomate, ya se echó a perder. Entonces tenemos que desarrollar propuestas. Capacitación insuficiente para el manejo adecuado de los alimentos, insuficiente dinamismo del mercado interno, porque aunque tengamos alimentos suficientes, no hay poder adquisitivo suficiente para que la gente compre esos alimentos. Cuando les preguntamos a los comerciantes en el tianguis o en la central de abastos, ¿por qué usted no vende todos sus productos? Pues por los precios, la gente no tiene capacidad de compra, ¿no? Entonces tenemos que resolver el problema de la capacidad de compra, porque no tenemos mercado interno suficiente. Por lo tanto, se necesita una estrategia nacional contra pérdidas y desperdicios de alimentos en México. Nos encontramos en la fase en la que estamos elaborando una propuesta de una estrategia nacional contra desperdicios de alimentos en México. Básicamente es eso. Muchas gracias.